En la vida solo hay dos caminos. Pero esas palabras me empezaron a entrar aquí. Ustedes pueden administrar riqueza o generar riqueza. Y las dos están bien. Si generan riqueza, son empresarios, son emprendedores, háganlo bien, háganlo de forma honesta. Y si administran riqueza, porque son gerentes o son colaboradores, esfuércense. Entonces vino, digamos, algo atrás de esa charla. Y yo me quedé, esas palabras me daban vueltas, generar y administrar, generar y administrar. Y decía, pero yo soy un buen administrador de riqueza porque he sido un buen gerente. Y eso se combinó, y esta fue la parte que digamos, me dio un golpe en la cabeza en esos años. En la empresa donde yo estaba, habían algunos gerentes bastante mayores, en sus 68, empezando los 70. Estructura rígida, digamos. Sí. Pero que justo en esa época los empezaban a despedir. Ya se los jubilaban. Ya los jubilaban. Y eso a mí me causó una impresión, digamos, importante en mi vida. Ver cuando llegas a ese momento en tus 60s y a pesar de que a lo mejor seguís siendo un buen empleado, te dan las gracias. Te quedas sin opción. Te quedas sin opciones. Y el mercado laboral no te va a absorber. Porque no hay oferta laboral para esa edad. Generar riqueza, administrar riqueza, hay una edad que se termina cuando administras. Y ahí decido que quiero ser empresario. Ahí, en ese momento lo decido. ¿Sí? Y se une, o sea, esta parte de la Católica de Chile para mí fue muy linda porque recibiendo otro curso, yo entiendo el concepto de los CRMs, que hay 3, el operativo, el CRM analítico y el CRM de ventas. Entonces empiezo a indagar sobre los CRMs operativos que luego se pasaron a llamar BPMs, por Business Process Manager, y digo, yo voy a hacer un BPM. Esto está empezando, esto es un océano azul, voy a conseguir plata y hago un BPM. Y convenzo a 2 amigos de hacer una empresa basados en un BPM. Y ahí nace el emprendimiento. Vos, impresionante, BPM, o sea, lo viste venir cuando se estaba gestando y vos dijiste, voy a hacer software y lo voy a vender. Y voy a hacer ese software. Y entonces convenzo a 2 amigos, porque en ese momento creía que no lo podía lograr solo. 2 amigos que yo quería mucho y que eran muy brillantes. Uno de los cuales se retira rápidamente de la empresa y otro que sigue siendo mi socio de esa empresa hoy en día. Y arrancamos esta aventura. Y hacemos el BPM. Y por un tema de networking, mi primer cliente es el banco más grande de Guatemala, que hoy es el banco más grande de Centroamérica. Y se lo logramos vender a ese banco. Y luego vamos a un banco en El Salvador, un banco en Honduras, un banco en Costa Rica, y ahí arranca la aventura. Wow. Mis primeros 8 o 9 clientes fueron bancos. Pero sí tuviste la experiencia de haber trabajado un buen tiempo también con alguien. Sí, cuando trabajé en esta empresa familiar no estábamos mucho en el tema de aplicaciones de software. Estábamos más en el tema de infraestructura. Vendíamos los servidores más grandes para las compañías más grandes de Guatemala, sistemas de comunicación, era infraestructura. Pero a mí me apasionaba el tema del software, siempre me gustó mucho el tema del software. Y ese te pregunto porque a veces la gente tiene la duda, ¿verdad? Si saliendo de los estudios de una vez pongo el negocio o de repente entro a trabajar con alguien. A mí me pasó que tuve como unos 7, 8 años trabajando con una empresa en donde tuve un gran mentor, aprendí mucho de él, de cómo hacía negocios, mucho el tema de contratos, ¿verdad? Yo soy como súper insistente aquí en la empresa con el tema de contratos, mucho lo aprendí de él. Viejos y conocidos refranes como no hay mal pagador, hay mal cobrador, ¿verdad? Lo aprendí de él. Sí. ¿Crees que es valiosa esa experiencia? ¿Para vos fue valiosa el haber trabajado con una empresa antes de lanzarte? Valiosísima. Yo tuve 2 experiencias laborales. En una multinacional, inicialmente, tenía un gerente ecuatoriano al cual yo le consultaba cosas. Y él puso en mi mente varios pensamientos que a la fecha perduran. Fue una muy buena escuela estar en esta multinacional. Y luego con este grupo familiar, de este grupo familiar todos mis recuerdos son buenos. O sea, tenía una jefa espectacular que me daba full empowerment, que apoyaba mis decisiones, que ayudé a construir cosas interesantes. Fue una gran experiencia poder trabajar con este grupo
y trabajar con los clientes que logramos conquistar, porque este era un negocio que arrancaba en este grupo familiar. Este grupo familiar ya era exitoso en otros negocios, y este negocio de infraestructura, de tecnología, era algo nuevo. Entonces nos tocaba ir a convencer que éramos buenos en eso, a competir, y fueron años de mucho aprendizaje, y de aportar, por supuesto, pero de mucho aprendizaje, sí. Órale, qué buena onda. ¿Qué le dirías a alguien que estuviera pensando en emprender un negocio? Le diría varias cosas. Hace poco he estado dando algunas charlas relacionadas, unas con la felicidad, otras con cómo ser un buen conversador, pero me ha tocado irle a dar charlas a patojos de universidad varias veces. Y entonces yo les digo, miren, hay una diferencia entre país pequeño y país grande. Carlos Mérida decía, país pequeño, sueños pequeños, país grande, sueños grandes. Hay una diferencia porque en país pequeño el network sí cuenta mucho. País grande es economía de escalas gigantes, en donde el network es importante, pero no es lo más importante. Y hay otro elemento, y luego te respondo, y es, nosotros no tenemos acceso al mercado de capitales. Y entonces la forma de financiamiento no es tan sencilla. ¿Qué le diría a alguien que quiere arrancar un negocio? Te diría que depende del negocio, pero le diría que por ser un país pequeño, trabaje en construir un network antes de lanzar su empresa, sobre todo si es una empresa de servicios, porque el tema de conocer gente es súper importante para que se te abran puertas. Sí, estoy de acuerdo. Hay que trabajar mucho en la parte de networking antes de. Y eso pasa mucho en países pequeños, ¿verdad? Sí. Tienes toda la razón. Sí, nosotros hemos ido a abrir operaciones, por ejemplo, a Panamá, que es un país más pequeño que este. Nos costó 10 años penetrar la sociedad panameña. Abrimos en El Salvador, abrimos en Dominicana, abrimos en Costa Rica, y vemos que es el mismo patrón. Sí, pues, interesante. Y aprovechando ahí lo que platicabas, ¿verdad? ¿Qué consejos podrías dar como un buen conversador? ¡Wow! Es que ahí me tocas un tema que me voy a extender. Por favor. Mira, de los 10 tips que usualmente yo suelo tocar, te diría que hay 2 que me encantan, porque los vivo. Mi trabajo es estar en la calle. Si tú me dices, Cristian, ¿y tú qué haces hoy? Estoy con clientes explorando oportunidades de negocios y luego las traslado a mis equipos de ventas. Te diría que hay 2 cosas, no, hay muchas, yo solo voy a decir 2 hoy, que son necesarias en un buen conversador. Una, que no pontificie. Cuando un conversador pontificia, la charla se complica mucho. Pontificiar es cuando yo creo que soy dueño de la verdad única, y como yo digo las cosas, así son. Yo digo, yo soy pro aborto y todos los que son antiaborto están equivocados. Y yo te voy a decir por qué ser pro aborto es la única verdad absoluta. Cuando haces eso, achicas el círculo y haces un ellos contra nosotros. Sí. Y no fluye la conversación y generas anticuerpos. Decís, yo estoy a favor de la comunidad LGTB y la otra persona que está en la mesa no está muy a favor. Y vos querés convencerla porque crees que tu verdad es la única que vale, que la verdad. Y cuando estás en una mesa, a veces en familias o en amigos, hay quienes sacan una verdad como la verdad única. La única forma correcta que una economía funcione es si es de derecha. Es que eso no es cierto en primer lugar. Hay economías de izquierda que han funcionado, de en medio, socialdemócratas, nórdicas, pero como yo creo que la derecha es la única que funciona, yo te quiero convencer y no voy a aceptar ningún otro punto de vista. Entonces, cuando pontificias una conversación, eso no va a fluir.